Bienvenido a tu canal que dicen las escrituras. En esta ocasión traemos un tema un poco controversial. Vamos a ver a la luz de las escrituras, utilizando las herramientas de la hermenéutica, cuál es la verdad bíblica sobre los 5 maridos de la samaritana. No sin antes, te invito a que te suscribas, que comparte este video con tus compañeros, con tus familiares, para que también sean edificados. En este video vamos a ver 3 posibles posturas sobre los 5 maridos de la samaritana. Así que te invito a que te quedes hasta el final y bajo la enseñanza de este maestro servidor Valdemar Hernández. Así que empecemos. La introducción que traemos para hoy es que la tradición siempre nos ha pintado a nosotros que la samaritana como una mujer repudiada, una mujer de mala reputación, pero hoy en este video, mediante la hermenéutica, miraremos más allá de la superficie. Analizaremos las leyes culturales, la ley del levirato y la caída de Samaria para descubrir el verdadero contexto histórico, geográfico y teológico de sus 5 maridos. Así que prepárense para desaprender y aprender mediante este video. Nosotros tenemos esa historia bíblica en Juan 4, 16 al 18, que dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer samaritana responde, no tengo marido. Jesús entonces le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Esto ha dicho con verdad. Nosotros hemos escuchado miles de predicaciones, miles de enseñanzas sobre los 5 maridos de la samaritana. La verdad es que literalmente, cualquiera que lo interpreta literalmente, cualquiera que lo interpreta sin irse a la profundidad, va a decir, bueno, tenía 5 maridos, la mujer era una mujer repudiada, la mujer era una mujer adúltera, una mujer que estaba rechazada por la sociedad. Pero en este video vamos a analizar mediante el contexto geográfico, el contexto cultural y el contexto histórico, vamos a ver cuáles son las posibles posturas que hay sobre los 5 maridos de la samaritana y cuál es la que más se asemeja mediante los contextos bíblicos. Así que, mis hermanos, primero debemos comprender lo que es el contexto, los contextos históricos. La geografía en los evangelios, número 1, Mateo, Marcos y Lucas, inician su relato con Jesús directamente en Galilea. Omiten lo que son los pasos previos. O sea que Mateo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas no nos dicen a nosotros qué pasó durante el trayecto de Judea a Galilea, que era donde Jesús iba. Sin embargo, el Evangelio de Juan tiene este aporte teológico y es que registra de forma única la etapa inicial de Jesús en Judea antes del cancelamiento de Juan el Bautista. O sea que la complementariedad que tiene es que las aparentes omisiones no deben alarmarnos a nosotros, sino que cada autor escribe, ¿verdad?, adaptándose fielmente a los destinatarios de su época. Hay una regla de hermenéutica, es que nosotros nunca debemos de olvidar el destinatario principal o el primer destinatario al cual se le escribe el libro. Así que si nosotros tomamos en cuenta esto, nos damos cuenta por qué el apóstol Juan tiene muchas cosas que los evangelios de Lucas, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos no tiene, y es porque el público de Juan era diferente. Así que mientras los evangelios como Lucas, Mateo y Marcos omiten lo que pasó entre Judea y Galilea, el apóstol Juan hace una referencia y narra la historia de lo que pasó. Y en esta ocasión es la historia que nosotros estamos presentando en este video, que es la mujer samaritana. Entonces, cuando nosotros analizamos el contexto geográfico, nos damos cuenta de que para nosotros cruzar de Judea a Galilea, habían varias rutas. Entonces, número 1, la ruta de Perea, que implicaba cruzar el río Jordán 2 veces. Era mucho más larga, pero usada por los judíos debido al prejuicio social. El mismo autor de Juan nos dice a nosotros que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. O sea, le está diciendo al lector que tome en cuenta lo que es el contexto histórico, que lo vamos a analizar luego. Pero aquí, tomando en cuenta el contexto geográfico, nos damos cuenta la ruta que ellos tenían alternativa para llegar de Judea a Galilea, como era el caso en el cual Jesús iba hacia allá, de Judea a Galilea. También estaba la ruta costera, que es una ruta alternativa poco frecuente debido a la extensa distancia. Entonces también está la ruta directa por Samaria, que es la vía más rápida, que es la que Jesús elige, rompiendo las barreras raciales y culturales
un modelo de amor a imitar. O sea, en pocas palabras, Jesús toma lo que es la ruta directa por Samaria, la ruta más cercana, la ruta que la mayoría de judíos evitaban. ¿Por qué? Por prejuicio social, por prejuicio religioso, por prejuicios culturales. Entonces, aquí nosotros vemos en este mapa ilustrativo los tres caminos de Judea a Galilea. Número 1, el rojo, que es el que está en el medio, que es la ruta central por Samaria. Para Jesús o los habitantes de aquella época, llegar de Judea a Samaria, la ruta más cómoda y la más corta era de pasando por Samaria. Sin embargo, por lo que dijimos anteriormente, por las tradiciones culturales y la controversia religiosa, no evitaban ellos chocarse con algún samaritano. Entonces también tenemos las rutas azul, esta ruta azul que es la que vemos en nuestra mano derecha, que era la ruta oriental por Perea, que pasaban el río Jordán 2 veces. Era un poco incómoda, pero los judíos preferían pasar el río Jordán 2 veces, caminar de una manera más extensa, durar más días caminando, que chocarse con los samaritanos. También está la ruta costera, que es la parte morada que nosotros vemos en nuestra parte izquierda de la pantalla. Esta ruta era la ruta Vía Maris, pero era poco usada. Así que los tres posibles caminos: número 1, la ruta central por Samaria; número 2, la ruta oriental por Perea; y número 3, la ruta costera Vía Maris. Entonces Jesús coge la ruta central por Samaria, que era la menos utilizada por los judíos por la controversia religiosa, culturales, históricas que tenían entre judíos y samaritanos. Así que, utilizando el contexto histórico, ¿por qué utilizaremos el contexto histórico para nosotros poder interpretar esta fase de la Biblia? Bueno, porque nos está diciendo el escritor de Juan de que había una división, de que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y como ellos no se llevan entre sí, nosotros, como hermeneutas, como teólogos, como lectores de la Biblia, como estudiosos de la Biblia, debemos de entender por qué los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Para eso nosotros necesitamos la herramienta de la hermenéutica, y la herramienta que la hermenéutica nos brinda a nosotros para descubrir eso es el contexto histórico. Vamos a descubrir el origen de Samaria en primer lugar. Vamos a trasladarnos nosotros a 932 años antes de Cristo, en un esquema cronológico donde la muerte de Salomón ocurre. Cuando la muerte de Salomón ocurre lo que es también la división definitiva del reino de Israel. O sea, se divide el reino del norte y el reino del sur. Bien, entonces el reino del norte, que sería Israel también, que toma como capital Samaria, que era próspero y agrícola, también fue conquistado por Asiria en el 721 a.C. y un destierro también a Nínive. Así que también lo que es el reino del sur, que era la capital de Jerusalén, o tenía como capital Jerusalén, tenían como fuente de ingreso, era el ganadero y pequeños. Entonces, destruido por Babilonia en el 587 a.C., que tuvo un destierro a Babilonia. O sea que, mientras que Asiria o Israel del norte fue conquistado por Asiria y hubo un destierro a Nínive, también Israel del sur o Judá fue conquistado por Babilonia y tuvo un destierro a Babilonia en el 587. Ahora bien, de Israel del norte nosotros sabemos que tenían como capital Samaria. Tenemos también que eran prósperos y también eran agricultores, tenían agricultura. También tenemos de que fueron conquistados por Asiria en el 721 a.C. y fueron trasladados a Asiria. ¿Qué pasa? Que con el traslado de Israel del norte, con su capital de Samaria, en este caso los samaritanos, que fueron trasladados a lo que es el destierro a Nínive o la ciudad de Asiria, con el tiempo esta ciudad desapareció. O sea, desaparecieron ellos como nación, aunque siguieron reproduciéndose, desaparecieron como nación. También nosotros tenemos que Israel del sur fue que tenía como capital Jerusalén, que tenían ganadero, pero era pequeño. Israel del sur solamente tenía 2 tribus. Sin embargo, Israel del norte tenía 10.
Entonces, esta Israel del sur fue destruido por Babilonia en el 587 y su destierro fue ahí también a Babilonia en el 587, en el exilio. Ahora bien, Israel del sur no desaparece. Si nosotros tomamos la historia de Esdras, la historia de Nehemías, vemos cómo Israel regresa, tal como se había profetizado. Israel regresa o Jerusalén, por así decirlo, o el reino del sur, o Judá, como nosotros podamos llamar, regresa a lo que es a su tierra natal. O sea que lo que es la tribu de Judá no desaparece. Entonces, lo que es el reino del sur, o la que tenía como capital Jerusalén, no desapareció culturalmente, no desapareció históricamente. Sin embargo, Israel del norte desaparece la nación, aunque seguían la reproducción, seguían quizá de la misma persona reproduciéndose. Sin embargo, Israel del sur se mezcla de una manera tal, que lo vamos a ver más adelante en el video, que se mezcla tanto que pierde lo que es su identidad, pierde lo que es su dignidad, pierde lo que es su enseñanza, la enseñanza que Dios le había puesto para adorarle solo a él, que eso lo vamos a ver en unos minutos. Así que como Israel del norte desaparece culturalmente, o sea, su cultura se pierde toda su creencia. Entonces, para Israel del sur, los del reino del norte son contaminados porque se mezclaron con lo que eran las naciones de Asiria y más naciones que la vamos a mostrar en unos segundos. Así que solamente tenemos como Israel en la época de Jesús lo que es el reino del sur, que sería Judá, que tiene su capital como Jerusalén. Israel solamente pertenece a eso. Ok, entonces Israel del norte, que desaparece en el lazo del tiempo, aunque los samaritanos seguían creyendo que el Mesías también iba a venir, etcétera, ellos estaban muy mezclados con otras naciones. Así que para Israel del sur, dígase en la época de Jesús, Jerusalén o los judíos, para ellos estaban ya mezclados con otras naciones, así que no pertenecían a lo que era Israel espiritual o Israel, el Israel que el Mesías venía para restaurarlo. Por eso había una pequeña confrontación entre los judíos y los samaritanos. Así que también vamos a analizar lo que es el pozo de Jacob, porque esta historia nos dice a nosotros que había un pozo, que creo que es uno de los puntos principales. Nosotros vamos a analizar que este pozo de Jacob tiene un contexto nupcial. ¿Cómo así? Sí, tiene puntos claves de antecedente en el Antiguo Testamento, o sea, de personas que se encontraron ahí y luego formaron matrimonio. Por ejemplo, Jacob y Raquel en Génesis 29 se conocen ellos y se comprometen al lado de un pozo de agua. También tenemos a Isaías y Rebeca en Génesis 24. Dice que el siervo de Abraham halla a la esposa elegida junto a un pozo. O sea que al pozo, en el pozo de Jacob también Rebeca se encuentra con el siervo de Abraham para encontrarle la esposa de Isaac. También cuando Moisés y Sípora, en esos dos, también se encuentra en un pozo en Madián tras defender la hija del sacerdote. Así que el pozo de Jacob tiene un contexto nupcial. Conclusión hermenéutica: para el lector del primer siglo, un encuentro al mediodía junto al pozo proponía inmediatamente un trasfondo simbólico nupcial. O sea, que los encuentros en un pozo en el Antiguo Testamento fueron un encuentro nupcial, un encuentro de matrimonio, tiene un simbolismo culto junto a las aguas. Entonces, para el lector del primer siglo, quizás no lo ven como nosotros lo vemos hoy en día. Por eso nosotros necesitamos ir a las herramientas de la hermenéutica para poder comprender qué significó el texto para los primeros lectores del primer siglo. Entonces, vamos a romper algunos prejuicios y reglas sociales. La premisa social versus el texto explícito. O sea, comúnmente se asume un estatus moral específico para la mujer samaritana, pero el registro bíblico literal no define explícitamente su condición civil o legal previa. Así que la barrera cultural que nosotros tenemos es que existía una profunda enemistad histórica, tal como hemos expuesto anteriormente. Las comunidades judías de la época evitaban todo contacto social, de comercio o religioso con los habitantes de Samaria. También el horario inusual. Acudir al pozo en solidario durante la hora de mayor calor, o sea, el mediodía, denota una posible marginación social
o un distanciamiento deliberado de la comunidad social. O sea, que no era común de que las personas fueran a ir al pozo a las 12 del mediodía. En el caso del libro de Juan, que también especifica que era la hora sexta. Y esa hora sexta nosotros debemos de prestarle atención, porque tenemos que prestarle atención a los detalles que el autor de Juan me está dando para nosotros poder llegar a la posible verdad bíblica. Así también nosotros tenemos los límites dinámicos de género, o sea, la estricta norma de etiqueta del primer siglo prohibía a los varones establecer conversación a solas con mujer en espacio público. O sea que lo que está pasando en ese relato bíblico es algo que está prohibido. Hay reglas estrictas de género que prohibían que una mujer y un hombre para la época de Jesús se encontraran en lugares públicos y establecieran y pusieran conversación. Así que lo que Jesús está haciendo para la sociedad de la época parece prohibido, pero el Señor conoce todas las cosas y está preparando una mujer que se convertirá en evangelista en unos cuantos días. Así que no está en la Biblia, ¿verdad?, que nosotros podamos asumir de que esta mujer samaritana tenía sus 5 maridos literales o no, porque la Biblia no te da esos detalles. Siguiente, próximo, no era costumbre general. La cultura normal, vamos a analizar que quienes iban, la tarea de recolectar agua correspondía exclusivamente a las mujeres de la comunidad. O sea, dígase madre, dígase hija y dígase joven. ¿A qué hora ellos iban? Bueno, iban en grupo 2 veces al día, muy temprano en la mañana al amanecer o al caer la tarde cuando el sol se ocultaba. El clima era fresco. Además, el pozo se convertía en un centro de reunión social donde las mujeres conversaban, noticias, se acompañaban mutuamente para proteger el camino. Así que esa tarea inusual de la samaritana nos lleva a nosotros a esto, que ella va a la hora sexta. Así que el caso de la samaritana, ¿por qué fue a las 12 del mediodía? Juan especifica que Jesús se sentó junto al pozo a la hora sexta, o sea, a las 12 del día, según el horario judío, el momento donde el sol y el calor era más sofocante. El análisis hermenéutico revela 2 razones fundamentales para esto. Número 1, el estatus de aislamiento social. O sea, según la hermenéutica, ir a sola a la hora menos evitaba encontrarse con el grupo de mujeres de la ciudad. Esto sugiere fuertemente que era marginada, rechazada o señalada. Prefería mejor soportar el sol ardiente antes que para decir por qué la mujer samaritana iba a las 12 del mediodía divina. O sea, la razón teológica es que desde la perspectiva del plan de Dios, esa hora inusual garantizaba un encuentro a sola y privado entre Jesús y ella. Al no haber multitud ni otra mujer interrumpiendo, Jesús pudo confrontar su corazón de manera íntima, profunda y compasiva, el agua de vida sin distracciones. Así que la manera teológica es que el encuentro con Jesús y la samaritana fue una razón de providencia divina, que el Señor permitió que ella se encuentre a esa hora para que no tengan ninguna distracción. Así que tomando en cuenta esto, también debemos tomar en cuenta que culturalmente solamente se le daba vasija a las mujeres que eran viudas o eran, ¿verdad?, mujer de un esposo. Ok, también en aquella época era el sacerdote, porque es el pozo de Jacob, era un pozo santo, un pozo sagrado, un pozo que no todo el mundo podía ir. Lógicamente es que la mujer samaritana fue en la mañana a buscar la vasija donde el sacerdote y esperó las 12 del día para ir a sacar agua. Fundamentalmente dice que es el aislamiento social, o número 2, también la providencia divina. Así que la mujer samaritana y sus 5 maridos, las 3 interpretaciones teológicas, dicho todos los demás anterior, para nosotros conocer cuáles son las 3 interpretaciones teológicas que nos brinda la hermenéutica. Número 1, la perspectiva tradicional, que es adúltera. Creo que la mayoría de lectores
la mayoría de personas que leen la Biblia literalmente lo traducen así o lo interpretan así, que era una mujer adúltera porque tenía 5 maridos y el que tenía no era de ellos. Ahora bien, esa postura tiene cuestionamiento y el primer cuestionamiento es que la Biblia no lo afirma explícitamente. Si la Biblia no lo dice específicamente, nosotros no podemos afirmarlo como que es la verdad. Y número dos, también las restricciones culturales sobre el acceso al pozo y las vasijas. O sea, una mujer adúltera, por lo que explicaba anteriormente, no podía ir a sacar agua al pozo porque quien le daba la vasija a las mujeres para sacar al agua eran los sacerdotes. Y si esta mujer samaritana era una mujer marginada, una mujer repudiada, una mujer rechazada por la sociedad, el sacerdote no le iba a dar una vasija para ir a sacar agua a un pozo santo. Así que, según esta perspectiva tradicional, que la mujer era adúltera, tiene varias contradicciones teológicas y varias contradicciones culturales. La segunda interpretación teológica que nosotros podemos encontrar o aplicar para esta posible interpretación bíblica, y es que es la ley del levirato. ¿De qué trata la ley del levirato? Según Deuteronomio 25, 5 al 10, que marca un marco legal sucesorio, o sea, obligación familiar para mantener la descendencia y una sujeción matrimonial por viudez y no por infidelidad. O sea, resumidamente, la ley del levirato, si la mujer samaritana se había casado con un esposo muerto, el hermano del esposo que murió se casaba con la mujer samaritana. Y así sucesivamente hasta llegar, le dijo que no era de ella. Entonces, según esta interpretación teológica, se puede aplicar la ley no es de ella. Pero hay que tomar en cuenta que la ley del levirato no era por de matrimonial, o sea, por la muerte de su esposo. Y la tercera interpretación teológica en este video es que eran los 5 maridos, eran 5 dioses traídos a Samaria por Asiria. Utilizando nosotros el contexto histórico basado en el libro Segundo de Reyes, nos damos cuenta de varios puntos. Número uno, la invasión y la plaga. Tras desterrar a los israelitas, el rey de Asiria repobló a Samaria de Hamma y de Sepharvaim. Al no adorar a Jehová, sustituyeron al Señor por los dioses de estas naciones, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ello no adorar a Jehová, ¿qué pasó? Que ellos también sufrieron ataques del por Dios. Eso se encuentra en el libro de Segundo de Reyes 17. También tenemos el sincretismo religioso, que para frenar los ataques a que los sacerdotes israelitas exiliados lo mandó de vuelta para que ellos habían dejado, ¿verdad?, a Jehová y habían adorado otros dioses. O sea, número uno, llegan dioses de Babilonia y ellos dejan de adorar a Jehová y sufrieron ataques de leones enviados por Dios. Y ¿verdad?, el sincretismo religioso, el rey de Asiria manda de vuelta a los sacerdotes exiliados para que le enseñen al pueblo a temer a Jehová en su idolatría. O sea, que aprender la ley local, fabricando y adorando sus propios dioses falsos en los altares de Samaria. Así que estos 5 dioses que había traído Samaria, que había adquirido Samaria de Asiria, son los siguientes: que el de Babilonia se llamaba Suco, que representaba el tabernáculo, tienda para deidades femeninas. Así que también tenemos el número 2, que es Kuta, que este dios que era de Kuta, que se llamaba Nergal, que era el dios de la guerra, de la peste, en la mitología mesopotámica. También tenemos el tercer dios que ellos habían adquirido, que viene de Hamma, que es Asima. Este dios, Siria, asociada frecuentemente con forma de animal o de macho cabrío. También tenemos el cuarto dios que ellos habían adquirido, que es el dios de Aba, que se llamaba Taltal Abeo. La tradición lo asocia con figura de un perro y un asno. El quinto dios que Samaria había adquirido por los asirios era Adramale y Anamale, que eran de Sepharvaim. Entonces, estos dioses
de Reyes 17 narra de que así que, siguiendo esta postura, se dice que cuando Jesús le dice al marido tenido y el que tiene uno es tuyo, le está refiriendo a esos 5 dioses. O sea que, para conclusión de este video, la postura de los maridos posibles traducciones bíblicas o interpretaciones bíblicas. Número 1, la postura tradicional, que es el juicio moral. Considera que la mujer era... Los análisis modernos las cuestionan, ya que las estrictas leyes y el sacerdocio local de la época no le habrían permitido moverse libremente y realizar tareas cotidianas en el pozo público bajo ese estatus social. Y la número 2 que nosotros tenemos es la ley del levirato, que es un amparo legal. Sugiere que los maridos pudieron ser hermanos literales fallecidos de forma sucesiva según la ley del levirato de Deuteronomio 25:5 al 10. Bajo esta perspectiva cultural, la mujer estaría viviendo en un amparo familiar legal con un pariente cercano debido a la viudez, sin incurrir en una falta moral voluntaria. Y la tercera interpretación teológica es el simbolismo espiritual. O sea, este simbolismo espiritual plantea una metáfora basada en el Antiguo Testamento según el libro de Reyes, segundo de Reyes 17. O sea, que los 5 maridos representan a los 5 dioses paganos traídos históricamente por las 5 naciones asirias para poblar e idolatrar en Samaria. Así que simbolizando la infidelidad espiritual de toda la región. Tomando en cuenta que luego de que Jesús le dice eso, le habla de los maridos, entra lo que es un ámbito de adoración. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y nosotros debemos de analizar el contexto el contexto inmediato, ya que Jesús le dice que ellos adoraban lo que no conocían. O sea, inmediatamente Jesús le habla de marido, también le habla de adoración. Así que, tomando en cuenta esto, la interpretación teológica del simbolismo espiritual se basa en que Jesús está hablando sobre la adoración. O sea, ellos adoraban 5 dioses que no eran de ellos, y aún el que tenían tampoco, que en este caso se dice que era Jehová de los ejércitos, porque ellos adoran lo que no conocen. Ahora es cuando Jesús le dice que llegará la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Así que, tomando el contexto inmediato, Jesús está utilizando un contexto o un simbolismo espiritual, planteando una metáfora basada en el Antiguo Testamento para hablar de los 5 maridos representados por los 5 dioses paganos que históricamente habían llegado a la ciudad de Samaria, ¿verdad?, simbolizando la infidelidad espiritual de toda la región. Así que, en conclusión, el pasaje de la Samaritana nos enseña que una correcta hermenéutica requiere evaluar la geografía, número 1, la historia del Antiguo Testamento y las leyes culturales de la época para descubrir la verdadera profundidad de la gracia de Cristo. Así que si nosotros tenemos las herramientas necesarias, podemos descubrir cuál era la verdad que Jesús le quería enseñar a la mujer samaritana. Así que, shalom, shalom, muchas gracias, suscríbete, compártelo con tus amigos y tus familiares para que este video sea de mucha bendición. Dios te bendiga mucho y la paz del Eterno sea contigo sobre tu casa y sobre tu vida.